Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, Día del Señor, hablamos de la transfiguración, de cómo nos narra la palabra del Señor que Jesús elige a un par de sus discípulos, no los lleva a todos. Recordemos que primero elija a 12 y de estos 12 elige menos para que lo acompañen. Siempre me he preguntado por qué no llevarlos a todos. ¿Los estaba preparando a lo mejor? A lo mejor quería que los pocos que tuviesen ese precioso regalo de poderlo ver transfigurar o se lo compartieran a los demás, o que lo vivieran de una manera diferente. ¿Y qué ocurrió? Bueno, subieron a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. ¿Pero qué es transfigurar? Es porque el rostro, según la palabra de Dios, se puso tan resplandeciente como el mismo sol y sus vestiduras tan blancas como la nieve. Y si eso no, bastara, resulta que aparecen Moisés y Elías, que estaban conversando con Jesús. Aquellos que ya habían muerto hace mucho tiempo. Aquel que le habían dado la misión de sacar a Israel, aquel que le había fallado y se lo tragó una ballena. Ahí estaban. Entonces, ¿qué ocurrió? Viene Pedro, como siempre Pedro, al ver todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, a ver a muertos hablando con Jesús y que Jesús estaba, como dice la misma palabra, tan resplandeciente como el sol. Qué bueno sería quedarnos aquí. Haremos 3 chozas, uno para cada uno de ustedes. Pedro no estaba pensando en ellos, estaba pensando en Jesús, en Moisés y en Elías, porque sabía que ellos tenían en ese momento viviendo algo especial y ellos tenían la oportunidad de verlo con sus ojos. Cuando se lee esto, me es imposible no pensar como cuando tenemos y vivimos un retiro, cuando tenemos a Cristo sacramentado frente a nosotros, cuando estamos en una verdadera comunión con Él. En ese momento que nosotros no queremos volver a nuestra realidad, si podemos llamarle así. Porque obviamente, cuando tú estás en un retiro en el cual Dios está tocando tu corazón, tú no quieres salir de ahí, porque sabe que regresas a tus problemas y situaciones. Llegas
a aquello que te aleja de Él, llegas a aquello que sabes que no está bien. Y tú no quieres regresar a eso. Pero el Señor este día en su palabra nos dice, necesitamos regresar. Esto es una prueba de lo que les espera, pero los necesito en el mundo trabajando. Esto es una muestra. ¿Y por qué una muestra? Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo puesta mi complacencia. Escúchenlo. Pónganle atención. Es el que estaban esperando. Porque Dios Padre se manifestó respaldando que aquel que estaba ahí era el Hijo, era el enviado, era el que estaban esperando, el Rey. Se lo dijo a sus discípulos para que para que creyeran y se abandonaran confiando en Él. Y ellos tuvieron miedo, dice la palabra. Y Jesús se les acerca, los toca y les dice, levántense, no hay por qué tener miedo. Y vieron que ya no estaban ni Moisés ni Elías, y que todo había regresado a la normalidad. Y les tocó bajar nuevamente, bajar a la realidad, regresar al lugar donde tenemos problemas, donde tenemos deudas, donde tenemos flaquezas, donde sabemos que la gente no va a confiar, no va a creer que si cambiamos, que si seguimos siendo los mismos. Pero es que ese encuentro con Jesús nos tiene que llevar a un cambio, pero no pensando en si aquel me cree. No, es pensando en agradar a aquel con quien acabo de encontrarme. Imagínate qué hermoso que Dios Padre diga, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero es su Hijo porque era obediente. Y cuando le dice escúchenlo porque sabe que todo lo que saliera de él iba a ser la misma palabra del Padre. Porque Jesús y Dios Padre es uno solo. Lo dice su palabra, no es un invento. ¿Y a qué nos invita la palabra en este día? A que busquemos a encontrarnos, a conocer, a observar, a admirar a Cristo. Y que es lindo, precioso y necesario, lo es. Pero que el Señor también nos quiere trabajando. Que necesitamos recargar baterías, claro que lo es. Somos como un celular, poco a poco la batería va muriendo, se va desgastando. Y el Señor es ese cargador, ese de carga rápida, ¿no? Entonces, porque el Señor quiere que estemos a tope para trabajar, para trabajarle, para contarle a los demás qué está haciendo Cristo en mi vida. ¿Cuántos testimonios de vida no se conocen? ¿Cuántos testimonios de vida no se han dado por pena o por miedo? ¿Cuántas personas han creído y buscado a Cristo porque han escuchado un testimonio? Porque las personas han sido valientes, porque nosotros debemos ser valientes. Y que no se nos olvide por nada del mundo, cuando Dios nos manda, Él nos respalda si nosotros nos comportamos como hijos de Él. Porque no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu de Dios a través de nosotros. Imagina por un momento que sea Dios respaldando tus palabras y que diga, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Pero verdaderamente somos hijos, nos comportamos como hijos. Todos le decimos Padre, Señor, pero no hacemos lo que nos manda. Pero nos volvemos como
como aquel hijo envidioso o como aquel hijo que dice sí lo voy a hacer y no lo hace. Busquemos, trabajemos, luchemos para que Dios diga: este es mi hijo amado, escúchenlo. Porque en ese momento no eres tú quien estará hablando, no serás tú quien estará manifestando el poder de Dios, será el Espíritu, pero será porque tú le estás permitiendo hacerlo. Eso es lo que el Señor nos pide. Permitirle obrar, permitirle manifestarse a través de nosotros. Tanto así que parecería que Él nos necesita más que nosotros a Él. Gloria a Dios. Si Dios habló a tu corazón, comparte este video para que Dios llegue a más corazones. Suscríbete al canal, dale like al video y clic a la campanita.